Hola a todos, en este video vamos a continuar con la práctica para las pruebas de habilidades cuantitativas de la Universidad de Costa Rica. Vamos con el ejercicio número 5, que vamos a ver que si nosotros tenemos el concepto de inecuación o de desigualdades muy claro, en realidad podemos resolver este ejercicio sin necesidad de resolver la desigualdad en sí y sin necesidad de hacer muchos cálculos. Entonces vamos a ver, bueno, y no solo el concepto de desigualdad, también de los conjuntos numéricos, ¿verdad? Porque aquí nos definen una variable en un conjunto numérico. Entonces nos dice, número 5, si m es un número entero que satisface la desigualdad menos 2 es menor a m más 5 y m más 5 es menor a 2, entonces la cantidad de posibles valores de m es, bueno, ahorita voy a resolver la desigualdad, pero antes de eso voy a decirles cómo podríamos incluso resolver este ejercicio sin hacer ninguna ecuación, sin resolver ninguna ecuación. Y aquí, bueno, primero que todo, que el m es un número entero, ¿verdad? O sea, es un número, como nosotros decimos, exacto, que no tiene decimales, por decirlo de alguna manera, y tiene que cumplir que cuando le sumamos 5, tiene que ser mayor a menos 2 y menor a 2. Pero si nosotros no nos enfocamos en el m en sí y nos enfocamos en todo esto que tenemos aquí, o sea, no solo en el m, sino en el m más 5, este m más 5, cuando nosotros lo resolvemos, como el m es un número entero y el 5 es un número entero, la suma en los números enteros es cerrada. ¿Eso qué significa? Que yo sumo un número entero más otro número entero y me da un número entero. Entonces, este m más 5, cuando yo lo sume, me va a dar un número entero que está entre menos 2 y 2. O sea, un número entero que es mayor a menos 2 y menor a 2. ¿Y cuáles son esos números enteros? Son apenas 3, o sea, no nos vamos a tardar nada sacándolos. O sea, que cuando yo haga esta operación m más 5, me tiene que dar menos 2, que sería, menos 1, no menos 2, menos 1, que es el siguiente número entero después del menos 2, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor a menos 2, entonces menos 1, el 0 y el 1. Es como ir contando. ¿Por qué hasta el 1? Pues porque el 1 es el número menor que está antes del 2 en los números enteros. Entonces vean que este m más 5, los valores que puede tomar sería menos 1, 0 y 1. Y como va a tener 3 diferentes valores y esto es una ecuación lineal, entonces para que nos den estos 3 resultados, este m va a tener que tomar 3 valores distintos. Entonces, cuando uno tiene claro, yo sé que son conceptos, tal vez son varios conceptos matemáticos que usualmente en el colegio nunca nos los ponen juntos, pero si nosotros tenemos esos conceptos claros, ya podemos saber que van a ver, este m más 5 puede tomar estos 3 posibles valores, y entonces por lo cual m va a tener que tomar 3 diferentes valores, ya que esto es una ecuación lineal. Entonces ya con eso sabríamos que la opción correcta es la B, que dice 3, porque lo que nos están preguntando es la cantidad de posibles valores de m. Entonces vean cómo podemos hacer ese ejercicio sin necesidad de resolver la desigualdad. ¿Ok? Ahora, ya resolviendo la desigualdad, o tal vez viéndolo de otra manera, también es que si este m más 5 me tiene que dar menos 1, 0 y 1, bueno, para que me dé menos 1, ¿qué número? Yo le sumo 5 y me da menos 1. En el colegio muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar con números negativos. Eso es un problema muy grande. Entonces, si les cuesta trabajar con números negativos, de verdad practiquen bastante, porque a veces se les confunde mucho. Bueno, yo lo que digo es que siempre tomemos los números negativos como una deuda, entonces, y los números positivos como algo que tenemos, o sea, como el dinero que tenemos, por decirlo así, y los negativos como unas deudas. Entonces, si nosotros tenemos 5 y, por decir así, vamos a quedar en una deuda de menos 1, es porque sacamos un préstamo, por decirlo así, o bueno, también podemos ver las restas o los números negativos como un préstamo, y al final el resultado sería la deuda que nos queda. Entonces, si nosotros tenemos 5
y nos va a quedar una deuda de -1, es porque vamos a sacar, por decir así, un préstamo de 6. Entonces, perdón, bueno, en este caso sería -6, ¿verdad? Si estamos viendo los préstamos como algo negativo. Entonces, con m igual a -6, vean que nos daría -1. -6 más 5 nos da -1. Con m igual a -5, si tenemos 5 y le sumamos -5, o sea, le ponemos una deuda o sacamos un préstamo de 5, nos quedaría entonces 0. Y luego, con m igual a, en este caso sería -4, ¿ok? Yo tengo 5, saco 4, o sea, resto 4 y me queda 1. Entonces vean que incluso también podríamos sacar así los valores de m sin necesidad de resolver la desigualdad. Bueno, ¿por qué les digo todas estas posibles maneras de resolver el ejercicio? Porque muchas veces llegamos a algún ejercicio, por ejemplo, en este caso de desigualdades, que tal vez ustedes no se recuerdan muy bien cómo resolver desigualdades o les cuesta hacer desigualdades. Entonces ustedes pueden hacer estas maneras alternas para llegar a la respuesta. Ahora, en realidad lo ideal es que si ustedes hacen este examen es que ustedes tengan los temas claros y sepan hacer desigualdades. Al final de cuentas ese es el objetivo, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya ahora sí, por último, voy a resolverlo pues haciendo la desigualdad. Ok, entonces tenemos -2 es menor a m más 5 y m más 5 es menor a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar la m, por decirlo así, sola en el centro de la desigualdad para que nos quede la m definida en un rango de dos números enteros. En este caso estamos trabajando con números enteros. Entonces, si m más 5 es mayor a -2, pues significa que cuando -2 yo le reste 5, el m va a seguir siendo mayor a esta operación de acá. Es como en las ecuaciones cuando decimos el 5 está sumando, lo paso aquí a restar. Solo que en las inecuaciones, bueno, cuando estamos hablando de sumas y restas no hay problemas, pero cuando estamos hablando de multiplicación y división no es lo mismo que cuando trabajamos en las ecuaciones. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Entonces si esa parte de las que estoy hablando ustedes no se acuerdan, búsquenlo aparte, pueden buscar, no sé, ejemplos de inecuaciones, ejemplos de desigualdades y ahí les va a salir operaciones de ese tipo. Entonces, bueno, -2 menos 5 va a ser menor a m y de igual manera, si m más 5 es menor a 2, significa que m es menor a 2 menos 5, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿qué tendríamos? -2 menos 5, tengo una deuda de 2, tengo una deuda de 5, entonces me quedo debiendo 7, entonces -7. ¿Ok? Y aquí 2 menos 5, o sea que tengo 2 y me gané una deuda de 5, entonces me quedé con una deuda de 3, por decirlo así. Simplemente digo esto de la deuda, ¿verdad? Para aquellos que tal vez no tienen muy claro las operaciones con números negativos, porque hay veces que ven esto 2 menos 5 y dicen que es 3 positivo, o sea, no, porque aquí la cantidad grande, por decirlo así, es la que está negativa, entonces vamos a quedar en números negativos. Entonces, bueno, ya de esta manera tenemos que m es un número entero que está entre -7 y -3, y pues esos números enteros que están entre -7 y -3 son justamente los que ya habíamos sacado anteriormente. Sería el -6, ¿verdad? Ya que m es mayor a -7. Esto es otra cosa que a veces también se les dificulta. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando en la recta numérica, si aquí está el 0, ¿verdad? Cuando hablamos de los números que están más a la derecha, o sea, como yendo hacia el positivo, los que están más a la derecha son los números mayores a los que estén a la izquierda, ¿verdad? De esos números. Entonces, por ejemplo, en los números negativos, aquí voy a tener el -7 y aquí voy a tener el -6. Entonces, ¿qué pasa? Que el 6 es mayor al -7, ¿verdad? O sea, si nosotros lo vemos como solo un 6 y un 7, o sea, como en los positivos, el 6 más bien es menor al 7. Entonces, todo eso que involucra los números negativos, si ustedes no lo tienen muy claro, de verdad, busquen ejercicios, busquen ejemplos y
refresquen bastante, porque ese negativo les puede costar un punto en el examen. Entonces, bueno, justamente por todas estas cosas es que les dije que el ejercicio se puede resolver sin necesidad de hacer operaciones, porque cuando simplemente analizamos un poco y no hacemos todas estas operaciones, va a haber menos margen de error, menos posibilidades de que nos equivoquemos. Entonces, bueno, les decía, m es mayor a menos 7, el número que sigue entero después de menos 7 sería menos 6, después tendríamos menos 5, después tendríamos menos 4 y bueno, llegaríamos hasta ahí porque ya llegaríamos a menos 3 y no podemos porque el m tiene que ser menor a menos 3. Entonces de esta manera, estos serían los posibles valores del m, que en realidad yo los habíamos sacado de otra manera. Y nuevamente, ya esta es la tercera forma, por decirlo así, que les estoy diciendo cómo podrían resolver este ejercicio, sería la opción B. Entonces tenemos que el número 5 es la opción B, la opción correcta. Entonces, bueno, muchas gracias por ver el video. Si no se han suscrito, porfa, suscríbanse, eso me ayuda muchísimo. Y de verdad, les pido por favor que compartan con todas aquellas personas que sepan que tienen que hacer bachillerato por educación abierta, noveno, octavo por educación abierta también, este examen de pruebas de habilidades cuantitativas o el examen de admisión de la U. Muchas gracias y hasta luego.